saluda Araceli de Álvarez y le doy bienvenida a este espacio devocional de Vida en Él, un tiempo donde podemos encontrarnos con nuestro Creador a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Claro, guiados por el Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 8, versículo del 1 al 15, que es nuestra lectura para esta hora, vamos a encontrar un relato también bastante apasionante. Por cierto, quiero preguntarle, ¿le gustan las ranas? En un momento después de la lectura compartimos acerca de esto. Regresamos. Éxodo 8, 1 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Cuál fue su respuesta cuando le dije si le gustaban las ranas? Dijo que sí. Hay algunos que hasta tienen colección, ¿verdad? Y donde quiera tienen ranitas ahí en su cuarto, pero pues claro que son de cerámica, son de foamy, son de papel, son de diferentes materiales. Pero el relato que acabamos de leer, ¿verdad?, que nos deja impresionados. Fíjese, el estar en una noche de campamento, por ejemplo, o quien vive en las zonas campestres, ¿verdad?, y de momento hay cerca arroyuelos o ríos, y en la quietud de la noche empieza el sonidito de las ranitas. Qué bonito, ¿verdad? Así como que se siente uno en contacto con la naturaleza. Pero miles de estas en todas partes, la verdad, así como una plaga, como lo que describe aquí en la Escritura. ¡Qué tremendo! Bueno, pues esta fue la consecuencia de la rebelión del faraón al no dejar ir al pueblo de Dios para que sirviera al Señor, ¿verdad? Entonces le dice el Señor ahí en el verso 1, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, le da una palabra de advertencia. Y siempre yo encuentro en la palabra de Dios que Él nos advierte en muchas ocasiones. Cuando nosotros hacemos algo mal es porque la verdad somos muy necios o muy sordos a su voz, pero Él nos advierte, porque en la Biblia encontramos los relatos de la palabra de advertencia cuando no se hace caso y la consecuencia de, bueno, pues aquí fue exactamente esto. Dice, si no dejas ir a mi pueblo, castigaré con ranas tu territorio. Sí, y yo creo que cuando el faraón está viviendo estas experiencias tremendas de las plagas, y le vuelvo a comentar, ellos no sabían el desenlace de esto, no sabían la magnitud de esto.
Ahora, como era una zona donde había muchos ríos, era una zona de aguas, por eso era tan fértil esa región de Egipto, entonces ellos sabían y estaban vinculados perfectamente con estas especies, ¿verdad? De la vida acuática. Sin embargo, una cosa es tenerlas en un determinado lugar, como puede ser los ríos, ¿verdad? Los arroyos, y otra cosa es tenerlas en la casa, en la cama, en la casa de sus siervos, en el pueblo, en los hornos, en las artesas, sobre sí mismo. O sea, esa es otra cosa. Y aquí yo cuando estaba leyendo esto del horno, ¿verdad? Acuérdense que los hornos eran así de piedra, de tierra, y de momento iban a meter pan, por decir, ¿no? A hornear, y de momento le salían las ranas, ¿no? Y después iban a amasar la masa, a preparar la comida ahí en las mesas, y invadido de ranas, y se iban a dormir, a lo mejor retiraban un poquito la sábana y estaba plagada de ranas, ranas por todos lados. Entonces ya dejaron de ser simpáticas, ¿no? Y su croar se convirtió en un tormento tremendo. Pero esto era la consecuencia de la rebelión y del endurecimiento del faraón, porque él consideraba que ese pueblo pues era su mano de obra, ¿verdad? Para sus proyectos donde fueran a trascender los siglos, que de hecho tenemos ahí uno que otro vestigio de esas grandezas humanas. ¿Y cómo quería perder esa mano de obra gratuita? Pues claro que no. Entonces él era un hombre egoísta, era un hombre orgulloso, era todo lo que fuera en beneficio para sí mismo, y estaba estorbando al Dios Altísimo. Pero cada vez que lo hacía le iba peor, ¿sí? Y entonces le dice el Señor a Moisés, ¿verdad? Di a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos, estanques, y así lo hizo Aarón. Otra vez vemos obediencia, ¿verdad? No saca conclusiones, no discute con el Creador, simple y sencillamente lo hace. Y esto es impresionante porque todo esto que sucedía solamente al pueblo egipcio, a los israelitas no les afectaba esto. Y entonces subieron las ranas de todas esas zonas donde habitan, su hábitat natural, ¿verdad? Y se fueron a meter hasta la cocina. A eso es lo que nos dice el verso 6. Ahora, aquí vemos la oposición del mundo de las tinieblas, ¿no? Del mundo de maldad. Vienen los hechiceros y también hacen sus conjuros, hacen también sus encantamientos, y resulta que hacen lo mismo, pero no necesariamente hicieron lo mismo, porque la idea no era aumentar las ranas, la idea era quitarlas, y ellos no pudieron quitar las ranas. El hechicero, el brujo, aquel que se mete ahora sí que en serio con la obra de Satanás y las tinieblas, sí tienen poderes otorgados precisamente por Satanás, pero tienen poderes limitados. Además, tienen poderes sí que hasta puede destruir, pero nunca para beneficiar. Así que no le creas cuando alguien te dice, ay, ve con tal o cual persona que, mire, yo tenía problema de sinusitis, fui y me puso en un cerco de fuego y fui sanado. Generalmente no va a haber eso que es real y que es verdadero y que es bueno. Porque si bien es cierto que de momento la persona puede ser sanada, el asunto es de que su sanidad, entre comillas, le va a llevar a condenación eterna. Todo lo opuesto con Jesucristo. Nos sana aún físicamente y es parte de su plan para prepararnos para su eternidad. Entonces, nada que ver, estos hechiceros también fueron a hacer ahí alarde de su poder, pero solamente incrementaron la población de las ranas en medio del pueblo. Y entonces, fíjate, hasta entonces, en el verso 9, Faraón pide oración. O sea que esto es una señal de humillación, ¿no? Porque yo no tengo duda, aquí la Escritura nos narra los elementos básicos, pero todas las acciones que hubo no vamos a inventarlas porque no dice la Escritura, pero sí podemos suponer que hubo mucha algarabía y pidió consejo, y la gente vino y opinó, y los grandes, y yo no sé, los estrategas del lugar, ¿verdad? Y vinieron y yo no sé si hicieron una consulta así a nivel de Estado, ¿no? De la fuerza mayor, el ejército, yo no sé. El asunto es de que él reconoce que ni con sus fuerzas, ni con su poder, ni con su autoridad,
Él podía parar esto y pidió oración. Sabes que aún aquellas personas que están en eminencia, ¿verdad? Necesitan tanto de nuestra oración. Y te voy a decir algo, no van a pedirla a menos que estén hasta el cuello. Y tú y yo como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, necesitamos, sin que ellos nos lo pidan, orar por ellos. Yo oro para que muchos faraones de nuestra época, ¿verdad? Que son los presidentes municipales, los gobernantes, los presidentes de república, los gobernadores de regiones grandes, ¿verdad? Tengan esa actitud de pedir oración. Y entonces promete y deja ir a tu pueblo, cosa que no era cierta, ¿verdad? Y dice Moisés, ¿cuándo oro? Y le dijo, mañana. Y entonces ellos oraron, ¿verdad? Pero ¿para qué paró esto? Para que reconociera Faraón y su pueblo que no hay otro Dios como el Dios de Moisés y de Aarón. Ese es el propósito, de parar una epidemia, de parar un problema, no darle el crédito a aquel que extendió su vara o la retiró, no, sino a aquel que en su mano tiene toda la potestad y la autoridad. Faraón, una vez que reposó de esta plaga, entonces otra vez endureció su corazón. ¿Qué me quiere decir el Señor? Que Dios advierte, que Dios castiga, que Dios escucha, que Dios muestra su poder y que Dios obra conforme a su palabra. Oramos y dile a Dios junto conmigo, Señor, ¿cómo quisiera tener un corazón como el de Moisés, como el de Aarón, tan atentos a tu voz, tan obedientes, tan serviciales, tan dependientes de ti, y no como el de Faraón, que pide oración, pero sigue con el corazón endurecido. Señor, quita ese corazón si en mí hubiese vestigios de dureza y ponme ese corazón de carne que tema tu nombre. Y permíteme que a través de esta meditación yo pueda reflexionar en mis caminos y sobre todas las cosas que actúe, tú seas engrandecido y alabado en gran manera. Bendito eres, Dios, porque las ranas están en su lugar. Tú así lo has determinado. Bendito eres. Te alabo por siempre y para siempre en Jesús. Amén y amén. El Señor esté con usted y le bendiga y le dé la sabiduría que necesita para este día. Nos vemos, si el Señor lo permite.